Bueno, vamos a explicar básicamente cómo realizar la tabla de frecuencias, el histograma o diagrama de barras y el polígono de frecuencias, para que practiquemos para la evaluación de estadística de grado séptimo. Entonces, en estos ejercicios lo que hacemos es tener datos iniciales sea de una encuesta o de un censo que se realizó o datos que ya tenemos en algún sitio. En todo caso, estamos trabajando datos de tipo de variable cuantitativa, por lo que entonces tenemos datos numéricos. También yo les voy a dar los intervalos de clase, que los intervalos pues ya vimos ese tema de cómo obtener los intervalos de clase. Y pues en este caso pues omitimos eso y yo ya les doy los intervalos. Entonces, esta es una tabla de frecuencias. Para llenar la tabla de frecuencias va de la siguiente forma. La primera columna, que es la columna de frecuencia, en ella lo que vamos a es a colocar los datos que encontremos que se encuentren en el intervalo de clase. Por ejemplo, en este caso nuestro intervalo es de 7 a 10. Entonces todos los datos que estén acá estén entre 7 y 10, que no se pase de 10. Entonces, por ejemplo, tengo el 7, el 10 y el 8. Entonces tengo tres datos. Entonces en mi casilla de frecuencia sería el número 3. Mi segundo intervalo de clase de 11 a 14, entonces tendríamos el 12 y el 14. Tenemos dos datos. Del 15 al 18, entonces tenemos el 16 y el 18 tenemos dos datos. Y de 19 a 22 pues solamente hay un dato, que es el 20 en este caso. Un dato. Siempre al final de la columna de frecuencias dejo otra casilla y lo que va a hacer es sumar los datos. Entonces en este caso la suma de los datos de frecuencia me debe dar 8. ¿Por qué 8? Porque siempre me tiene que dar el número de datos. Si tengo 8 datos acá, siempre está la suma de esta casilla de frecuencia. Aquí me debe dar la cantidad del número de datos. Como en este caso fueron 8 datos, entonces 8. La segunda columna, frecuencia relativa, lo que voy a hacer es ir dividiendo cada uno de los datos de frecuencia entre el total. Entonces, por ejemplo, empiezo 3 dividido en 8. Sigo 2 dividido en 8. Continúo 2 dividido en 8. Y finalmente 1 dividido en 8. Aquí siempre voy a obtener datos decimales, no me pueden dar datos diferentes. Datos de números enteros nunca me pueden dar. Me tienen que dar siempre datos decimales. Entonces, al final de esta columna, la sumatoria de estos decimales siempre me tiene que dar 1. En la columna que sigue, frecuencia absoluta, lo que voy a hacer es que voy a ir sumando los datos de frecuencia conforme voy bajando. Entonces, por ejemplo, empiezo con el 3, como no tiene ningún dato anterior, pasa a 3. La casilla que sigue sería 3 más el dato que sigue más 2. Entonces 3 más 2. 5. La siguiente casilla sería entonces sumar 3 más 2, que es 5 más 2. Entonces 5 más 2 sería 7. La casilla que sigue sería entonces sumar todo lo anterior, 3 más 2 que es 5, más 2 que es 7 y más 1. Entonces sería 7 más 1, la última casilla, 8. Siempre el valor final de la frecuencia absoluta debe ser igual al total de las frecuencias. Y la última casilla de porcentaje es simplemente tomar estos datos que tengo en la frecuencia relativa con decimales y multiplicarlo por 100. Entonces, por ejemplo, tengo 0,3.375 por 100. Aquí 0.25 por 100. Aquí 0.25 por 100. Y al final 0,125 por 100. Y la sumatoria de los datos de la columna de porcentaje siempre tiene que ser 100. Entonces cuando sumo la casilla de porcentajes obtengo 100.
Listo, y así, de esa manera entonces termino lo que es la tabla de frecuencias. Ahora sigo a hacer el histograma o diagrama de barras. Básicamente lo que hago es un eje X, un eje Y. En el eje X voy a poner los intervalos de clase, cada uno de estos intervalos en orden. Y en el eje vertical Y voy a tratar de colocar los datos hasta el máximo de la frecuencia o uno más arriba. En este caso la frecuencia máxima fue 3, entonces realizamos el eje hasta el número 4. Después de que tenemos ya realizados los ejes, entonces lo que hacemos es venir a mirar, por ejemplo, en el intervalo de clase de 7 a 10 hay 3 datos de frecuencia. Entonces de 7 a 10 dibujo una barra hasta la frecuencia que es el número 3. Ahora del 11 al 14 tengo dos datos, entonces del 11 al 14 dibujo una barra hasta el número 2, porque son dos datos de frecuencia. En la tercera casilla tengo intervalo de 15 al 18, tengo dos datos, entonces por eso mi frecuencia, mi barra va a estar el número 2. Y en la última, del 19 al 22, solo tengo un dato, entonces mi barra solamente va hasta el 1. Para realizar el polígono de frecuencias, realizo un eje X y Y igual al del diagrama de barras, y lo que hago es que voy a dibujar un punto, donde aquí digamos, si esta barra iba hasta el 3, entonces en el primer intervalo de clase hago un punto en el 3. La segunda barra, y como iba hasta el 2, entonces hago un punto en el 2. La tercera barra iba hasta el 2, entonces hago un punto en el 2. Y la cuarta clase iba hasta el 1, entonces hago un punto en el 1. Y al final uno de esos puntos. Uno de esos puntos, y así obtengo mi polígono de frecuencias. Entonces ya lo que queda es ir a estudiar, comparar este ejercicio que se hizo con los ejercicios que hicieron en clase, practicarlos y listarlos para la evaluación.